Y ahora sí. Bueno, como decía, la clase anterior comenzamos a estudiar lo que son los sistemas equivalentes de fuerzas, encontrar fuerzas resultantes que representen a un conjunto a un sistema de fuerzas. Estábamos especificando nuestro estudio en partículas, es decir, considerando que la masa de un cuerpo concurre en un solo punto, y que todas las fuerzas también concurren en aquel punto. O sea, que todas las fuerzas, podíamos modelar el problema como que todas las fuerzas actuaban sobre el mismo punto, tenían el mismo punto de aplicación en el fondo. Y estábamos en el plano en dos dimensiones, así que vimos cómo sumar dos fuerzas, ¿cierto? Mediante el teorema del paralelogramo o la regla del triángulo, ¿sí? Generalmente ahí se lograba un arreglo geométrico que requería el uso de algunos conocimientos de trigonometría para encontrar los resultados analíticos. Eh, Luego vimos el proceso inverso, que era cuando yo a partir de una fuerza quiero encontrar un sistema equivalente que represente aquella fuerza, pero con dos o más componentes, ¿cierto? Esas dos fuerzas que encontrábamos se llamaban componentes y decíamos también que existía una infinita combinación de dos componentes que yo puedo encontrar dependiendo de los ejes con los que yo quiera trabajar. Y finalmente vimos que comúnmente es muy recomendable encontrar las componentes en sistemas de ejes rectangulares, ¿cierto? Que son los que siempre trabajamos, que son el X y el Y. Facilita un montón los cálculos poder descomponer las fuerzas en esos ejes. Ya vimos cómo hacer esa descomposición, que era con las definiciones simples, ¿no es cierto?, de trigonometría, seno y coseno, también la tangente para definir el ángulo, etc. Hoy vamos a ver cómo aplicar aquella descomposición a la suma de sistemas de más de dos fuerzas. Y vamos a ver por último las condiciones para que una partícula se mantenga o podamos afirmar que se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Eso más o menos a modo de sumario. Ya, entonces vamos a ver cómo sumar fuerzas mediante la suma de las componentes de las fuerzas originales del sistema. ¿Ya? Como dije, hasta ahora hemos empleado, ¿no es cierto?, la ley del paralelogramo y la regla del triángulo para sumar dos fuerzas de forma gráfica, y hemos utilizado la trigonometría, ¿cierto? Utilizamos la ley del coseno y la ley del seno para encontrar la fuerza resultante, su módulo y también su dirección. Para sumar tres o más fuerzas se utiliza, ya vimos, la regla del polígono, ¿sí? Sin embargo, a partir de esta no se puede obtener una solución práctica por medio de la trigonometría. O sea, tendríamos que ir sumando fuerzas de a dos. O sea, sumar una fuerza con otra y luego ese resultado con otra, y ahí podríamos formar triángulos sucesivos, los cuales aplicar trigonometría, pero aquello sería demasiado largo, engorroso. En este caso, entonces, podemos obtener una solución analítica para el problema, ¿sí? Ya no gráfica, ¿cierto? Antes teníamos que darnos el trabajo de trasladar un vector al final del otro, trazar el triángulo y ver qué entidades, qué propiedades podía ocupar. Ahora vamos a encontrar una solución analítica, ¿ya? Ya, y esa solución analítica la vamos a obtener mediante la descomposición de cada una de las fuerzas del sistema en dos fuerzas componentes rectangulares, ¿sí? Y luego vamos a sumar dichas componentes para encontrar la fuerza resultante. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva tenemos una partícula A, la cual está sometida a tres fuerzas: la fuerza P, la fuerza Q y la fuerza S, que actúan sobre A, ¿sí? Su resultante, que la vamos a llamar R, se define mediante la relación vectorial, ¿cierto? R igual a P más Q más S, esa es una ecuación vectorial, por eso está en negrita, ¿ya? Entonces yo puedo descomponer, o expresar, mejor dicho, cada una de esas fuerzas en sus componentes rectangulares, ¿cierto? La fuerza P, por ejemplo, yo la puedo expresar como P sub X en Y tongo más P sub Y en J tongo. Lo mismo puedo hacer con la fuerza Q
Y lo mismo puedo hacer con la fuerza S, ¿sí? Cada una de las fuerzas la expreso entonces en notación vectorial, haciendo uso de los vectores unitarios y también de las componentes rectangulares a lo largo del eje Y y del eje X de cada una. Y la fuerza resultante igual también la expreso mediante sus componentes. Entonces después yo puedo reagrupar, ¿cierto?, estos términos y factorizar por itongo y factorizar por jtongo y me va a quedar, ¿no es cierto?, algo así. Me va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de las componentes X en itongo más la suma de las componentes Y en jtongo. Ya, entonces, esa ecuación vectorial yo la puedo separar en dos ecuaciones escalares, ¿sí? Diciendo que la componente X de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes X de las tres fuerzas y lo mismo con la componente Y de la resultante, que será igual a la sumatoria de todas las fuerzas, de todas las componentes Y de las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces al final, en forma breve, puedo expresar mediante el uso de una sumatoria, ¿cierto?, las dos ecuaciones a las que he llegado, ¿sí? Por lo tanto, podemos concluir que las componentes escalares Rx y Ri de la resultante R de varias fuerzas que actúan sobre una partícula se obtiene sumando algebraicamente las componentes escalares correspondientes a las fuerzas dadas, ¿sí? Esto también se evidencia de forma gráfica, ¿cierto? Al utilizar la regla del polígono. Si yo tenía las fuerzas P, Q y S, si yo las ordeno, ¿cierto?, aplicando la ley del polígono, poniendo cada fuerza su punto final que coincida con el punto inicial de la fuerza anterior, pongo la fuerza P, la fuerza Q, la fuerza S y luego trazo la resultante R, me voy a dar cuenta gráficamente de que igual la componente X, por ejemplo, de la fuerza R es igual a la suma de las componentes X de P, de Q y de S. Me puedo dar cuenta de eso gráficamente, aquí está graficado en el dibujo, lo mismo pasa con Y. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión de esta parte, podemos decir que para encontrar la fuerza resultante de un sistema puedo primero encontrar sus componentes. ¿Cómo hago aquello? Sumando las componentes en cada una de las direcciones de las fuerzas iniciales. Y luego ya las componentes de la resultante las puedo combinar, ¿cierto?, para encontrar el módulo mediante el teorema de Pitágoras, y también puedo encontrar su dirección mediante el uso de la tangente. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Recuerden que si tienen alguna duda pueden expresarla mediante el chat. Ya, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de 4 fuerzas, ¿cierto?, que actúan sobre el perno en A. ¿Sí? Tenemos ahí un perno que tiene como un collarín, un collar en A, como se muestra en la figura, y queremos determinar la fuerza resultante que actúa sobre el perno, ¿cierto? Tenemos una fuerza F1 que tiene un módulo de 150 newton y que está a una dirección de 30 grados positivos en el eje X. Tenemos una fuerza F2 que tiene un módulo de 80 newton y que está a 20 grados del eje Y en sentido antihorario. Tenemos una fuerza 3 que está dirigida a lo largo del eje Y, pero en su dirección, en su sentido negativo, de un módulo de 110 newton, y tenemos otra fuerza de 100 newton que está a 15 grados del eje X, pero en sentido horario, ¿ya? Entonces, como vimos anteriormente, para encontrar la resultante, primero vamos a encontrar los componentes de la resultante, ¿sí? Para encontrar los componentes de la resultante, vamos a sumar los componentes de F1, F2, F3 y F4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer aquellas fuerzas, usando las definiciones trigonométricas.
¿Ya? Entonces, por medio de la trigonometría, vamos a descomponer la fuerza. Partimos con F1, ¿cierto? F1, que es esta fuerza de acá, la descomponemos con el ángulo de 30, ¿cierto? Esto no debería representar mayor dificultad para ustedes. Tenemos entonces F1 coseno de 30 en Y tongo, en dirección positiva, y F1 seno de 30 en dirección positiva en J tongo, es decir, en el eje Y. Ya, lo mismo realizamos con F2, ¿cierto? Solamente que acá hay que tener la salvedad, ¿cierto? De dónde está el ángulo, porque eso me va a determinar en qué componente va el seno y en qué componente va el coseno, y también tenemos que tener atención, ¿cierto? Prestar atención a el signo. Entonces, para la fuerza F2 vamos a tener que tenemos menos F2 seno de 20 grados en Y tongo. El menos es porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Y se usa el seno porque el ángulo acá está definido respecto al eje Y y no respecto al eje X como en el caso anterior. Y para la componente en Y tenemos F2 coseno de 20 en J tongo. F3 no hay que descomponerla, ¿cierto? Pero sí hay que agregarle el signo negativo porque va en la dirección negativa, ¿cierto? Del eje Y, es decir, va a ser igual a menos F3 J tongo. Y la F4, la última fuerza, también tenemos que descomponerla usando uso del ángulo de 15 grados. Vamos a tener F4 coseno de 15 grados en Y tongo, positiva, ¿verdad? Porque va hacia la derecha, y vamos a tener menos F4 seno de 15 grados en J tongo, negativa porque va hacia abajo. Luego entonces podemos proceder a calcular las componentes X y las componentes Y por separado y obtener así las componentes de la resultante. Entonces la componente R de la resultante va a ser igual a las componentes X de las fuerzas que encontramos. O sea, va a ser igual a F1 coseno de 30, las voy a encerrar en color azul. Sería igual a F1 coseno de 30 menos F2 seno de 20 grados más F4 coseno de 15 grados. Calculando, ¿cierto? Reemplazando los módulos, que son datos del problema, vamos a tener que el resultado nos da 199,1 newton. Y luego lo mismo repetimos con RI, la componente I de la resultante. Sumamos entonces todas las componentes en I que encontremos, que sería F1 seno de 30 grados, F2 más F2 coseno de 20 grados, menos F3 y menos F4 seno de 15 grados. Si reemplazo, ¿cierto? Y calculo, me va a dar 14,3 newton. De esta manera, entonces, hemos calculado las componentes. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Seguimos entonces. Por acá me preguntan si se puede usar otras medidas de los ángulos. ¿A qué te refieres con otras medidas?
al ángulo, por ejemplo, complementario, por ejemplo, en vez de usar el 30 grados, usar el 60 grados que se forma con el eje Y? Si esa es tu pregunta, la respuesta es sí, pero siempre puedes usar el ángulo que quieras, siempre y cuando definas bien los signos y definas bien en qué componente va el coseno y en qué componente va el seno. Ya, entonces podemos expresar este resultado en forma vectorial, ¿cierto? Diciendo que la resultante R es igual a 199,1 newtons en Y tongo más 24,3 newtons en J tongo. Y recuerden que cuando se les pregunta por una fuerza, tienen que entregar el módulo y la dirección. Entonces vamos a calcular aquello. Calculamos el ángulo que va a especificar la dirección, ¿cierto? La dirección la especificamos a través de un ángulo. Entonces calculamos el ángulo por medio de la tangente, ¿cierto? Cateto opuesto partido en hipotenusa. Ocupamos la función inversa de la tangente y nos da un ángulo de 4,1 grados. Y la resultante, el módulo, la encontramos por medio del teorema de Pitágoras. Y nos da un módulo de 199,6 newton. Podemos graficarla como se ve acá. Tenemos una fuerza de 199,6 newton que apunta en las direcciones positivas, tanto del eje X como del eje Y, con una inclinación de 4,1 grados. Este sistema de acá es equivalente al sistema original. Sí, al parecer hay un error de tipeo acá. 14,3 tengo yo. Voy a corroborarlo inmediatamente. Sí, el resultado es 14,3 newton. ¿Sí? Esto acá está malo. ¿Sí? Lo voy a corregir antes de subirlo. Entonces, esto de acá está erróneo. Al parecer el ángulo está bien calculado, pero el módulo, no sé si lo habré calculado con 14,24. Se está calculado con 14. Así que el resultado del módulo está bien. ¿Sí? Lo único que hay que cambiar es acá. Ya, es solamente un error de tipeo. Lo voy a corregir antes de subir el PPT. Ya, gracias por la acotación. Ya. Entonces, proseguimos. Si no hay más dudas. Vamos a ver ahora el equilibrio en una partícula. ¿Ya? Eh, ya. ¿Qué es lo que pasa? Es que una partícula, ¿cierto? Si está sometida a una fuerza resultante distinta de cero, ¿cierto? Esa partícula va a moverse, ¿verdad? Va a experimentar un movimiento eh, acelerado, rectilíneo acelerado. Segunda ley de Newton, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, el concepto de equilibrio tiene que ver con la ausencia de movimiento. ¿Ya? Es decir, con el reposo, ya con un estado de reposo.
Entonces, si una fuerza implica traslación, una fuerza resultante implica que la partícula se va a trasladar, entonces, para que esté en equilibrio, dicha fuerza resultante tiene que ser nula, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que una partícula está en equilibrio cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a cero, ¿ya? Repito, si la resultante no es igual a cero, la partícula experimenta movimiento, ¿ya? Nosotros queremos establecer las condiciones para que la partícula esté en reposo, por lo tanto, esa condición es que la fuerza resultante sea igual a cero, ¿ya? De esa manera, podemos afirmar inequívocamente que la partícula no se va a trasladar, por lo tanto, se mantiene en reposo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de 4 fuerzas actuando sobre la partícula A. La resultante puede ser representada, no es verdad, mediante la regla del polígono, que es la regla que nos permite sumar más de 2 fuerzas. Al hacerlo, se encuentra que la parte terminal, ¿cierto?, de la última fuerza, que en este caso es F4, coincide con la parte inicial de la primera. Entonces hemos formado un polígono cerrado, ¿sí? Eh, por lo tanto, si queremos trazar la resultante, recordemos que gráficamente la resultante la trazábamos dibujando un vector desde el punto inicial de la primera fuerza hasta el punto final de la segunda, de la última, perdón. En este caso, como esos puntos coinciden, la resultante es cero, ¿ya? Entonces, un polígono cerrado siempre va a dar cuenta de una partícula en equilibrio, ¿ya? Si se fijan en el ejemplo anterior, aquí el polígono que formábamos no era cerrado, ¿cierto? Teníamos P, Q y S y podíamos trazar el vector desde el punto inicial de P hasta el punto final de S, sin problema, porque el polígono era abierto. En cambio acá, cuando una partícula está en equilibrio, nos da un polígono cerrado, ¿sí? F1, al poner una fuerza detrás de otra, nos da un polígono que es cerrado. Esa es una característica gráfica del equilibrio, que es, repito, que la fuerza neta es cero. Ya, entonces, eh, algebraicamente, ¿cierto? Ahora que vimos cómo se representa el equilibrio de manera gráfica, queremos ver analíticamente cómo representar el equilibrio a través del álgebra de vectores, ¿cierto? Como dijimos, algebraicamente la condición de equilibrio es que la resultante sea cero. Entonces, vectorialmente, una ecuación de equilibrio sería que la resultante, que es igual a la sumatoria de fuerzas, sea igual a cero, ¿verdad? Pero este cero de acá es un cero vector, ¿sí? Es decir, es un 0,0, 0 ni tongo y 0 j tongo. Si estamos en el plano. Si estamos en el espacio sería 0 ni tongo, 0 j tongo, 0 k tongo. Entonces, descomponiendo cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares, tenemos sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Todas las fuerzas van a tener una componente X y una componente Y. Y esto acá lo podemos agrupar, ¿cierto? Podemos agrupar toda la fuerza X en un solo factor y podemos agrupar todas las fuerzas, las componentes Y en otro factor. Y esa ecuación vectorial que nos resulta igual a cero, cero vector, recuerden, lo podemos separar de tal manera de obtener, a partir de la ecuación vectorial que les presento, obtener una ecuación, dos ecuaciones algebraicas, o
escalares, dos ecuaciones escalares. Entonces concluimos que las condiciones necesarias y suficientes para que el equilibrio de una partícula son que la sumatoria de fuerza en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y sea igual a 0. Ya, en el ejemplo anterior, ¿cierto? Lo podemos verificar que se cumplen estas dos condiciones eh, al sumar la sumatoria, al sumar las componentes en X y sumar también las componentes en Y. Tendríamos entonces que sumar en X, ¿cierto? Tendríamos que sumar 300 libras, tendríamos que sumar menos 400 libras seno de 30 y tendríamos que sumar menos 200 libras seno de 30. Si hacemos aquí el cálculo, podemos comprobar que el resultado nos da 0. ¿Ya? Lo mismo en Y. En Y, si sumamos en Y, tendríamos 400 coseno de 30, 200 coseno de 30, menos 200 coseno de 30 y menos 173,2. ¿Ya? Comprobamos aquel cálculo y nos da que da 0, ¿cierto? Menos 173,2, menos 200 libras coseno de 30, más 400 libras coseno de 30, y ese resultado nos da 2, nos da 0. Entonces, vemos que las dos condiciones del equilibrio se nos cumple. Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, podemos concluir que la partícula A, bajo la acción de esas tres fuerzas, está en equilibrio, está en reposo, porque la resultante da 0. Según la segunda ley de Newton, lo que les comentaba anteriormente, si estas condiciones se cumplen, es decir, si la fuerza resultante sobre la partícula es igual a 0, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá a velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. Esas son eh, las dos, los dos casos que se pueden presentar al estar en equilibrio, ¿cierto? O estar en reposo o estar en movimiento rectilíneo uniforme. Y va a depender del estado inicial, ¿cierto? Si estaba inicialmente en reposo y yo le aplico un sistema de fuerzas que sabemos que al sumarlas da 0, entonces permanecerá en reposo. Y si se estaba moviendo, al aplicarle ese sistema, va a seguir moviéndose, pero en línea recta y sin aceleración. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a ver un ejemplo de una partícula en reposo. Ya, pero antes una pequeña acotación, que es la siguiente. Las ecuaciones deducidas, ¿cierto? Que ya lo vimos, que es sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, son denominadas ecuaciones de equilibrio para una partícula, ¿ya? Si se cumplen esas dos condiciones, yo puedo afirmar inequívocamente que la partícula está en equilibrio, ¿ya? Luego vamos a ver que cuando
tenemos un cuerpo con dimensiones, ya no es una partícula, sino que es un cuerpo que ocupa cierto, cierto espacio en el plano, vamos a ver que acá se añade una tercera condición, una tercera ecuación. Luego vamos a ver que si tenemos la partícula, ya no la tenemos en el plano, sino que la tenemos en el espacio, también se añade otra condición. Y el caso más complicado, que es cuando tenemos un cuerpo tridimensional, que no es partícula, que ocupa un espacio en el, valga la redundancia, espacio tridimensional, ahí son 6 condiciones, 6 ecuaciones de equilibrio. Pero por ahora tenemos, para el caso que estamos estudiando, que son partículas en el plano, son solamente 2 condiciones, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y esas condiciones se les denomina ecuaciones de equilibrio para una partícula. Y juntas forman un sistema de 2 ecuaciones, el cual solo es posible resolver si no se tienen más de 2 incógnitas, ¿ya? Al tener 2 ecuaciones, ese sistema nos permite encontrar 2 incógnitas, ¿ya? Pudiendo ser estas incógnitas, por ejemplo, la magnitud y la dirección de una fuerza, o puede ser, por ejemplo, la magnitud de 2 fuerzas, si es que yo ya conozco las dimensiones. Lo importante es que siempre en cada problema vamos a poder encontrar 2 incógnitas, ¿sí? Pueden ser 2 magnitudes, pueden ser 2 direcciones, pueden ser 2 componentes, o puede ser una magnitud y una dirección, etc. ¿Qué es importante considerar acá? Que normalmente para resolver un problema de equilibrio de una partícula, siempre es necesario conocer todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula, ¿sí? Tanto las fuerzas que son conocidas, que son datos del problema, como las fuerzas que son incógnitas, ¿ya? Y la mejor forma de representar ese sistema de fuerzas y poder tener claridad de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula es mediante la realización o la gráfica de un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? El cual consiste en un diagrama que muestra la partícula y que exponga todas las fuerzas que actúan sobre ella. Ya acá nos vamos a encontrar muy frecuentemente con tensiones, que es una fuerza muy común en sistemas mecánicos, ¿ya? Entonces vamos a definir un poco, haciendo memoria, ¿cierto?, de qué es una tensión. La tensión es una fuerza que ejerce una cuerda o un cable sobre un cuerpo, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con cuerdas que son consideradas ideales, es decir, esto implica que su masa es despreciable y que es inextensible, ¿sí? Lo cual produce que la misma fuerza de tensión se transmita en cualquier punto de la cuerda. Esto implica que, por ejemplo, si una cuerda amarra a 2 objetos, a un cuerpo A y a un cuerpo B, la cuerda va a ser la misma fuerza sobre el cuerpo A que sobre el cuerpo B, pero con sentido opuesto, ¿ya? La fuerza de tensión también importante, muy importante, es que siempre tira de los objetos, ¿sí? Siempre está actuando hacia afuera de los objetos, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar acá un pequeño bloque. Tengo un bloque, ¿cierto?, que está en un piso, y la tensión, lo importante identificar es que siempre tira del bloque. La tensión no tiene capacidad, no existe una tensión que tenga la capacidad de realizar una fuerza compresora o de empuje, ¿sí? Y su dirección siempre va desde el objeto hacia afuera. Ya, esto es muy importante. O sea, no puede existir una tensión que haga una fuerza así, ¿sí? Siempre tira del objeto. Y la dirección de la tensión siempre va a lo largo de la cuerda. Es decir, si yo conozco la dirección de la cuerda o del cable, también puedo conocer de antemano la dirección que se genera en la tensión, ¿ya? Vamos a ver todo lo que he explicado en la última diapositiva en el siguiente ejemplo. Vamos a resolver un problema de equilibrio que involucra tensiones y la realización de un diagrama de cuerpo libre.
Les doy 3 minutos para que analicen el problema y luego lo explicamos. Ya. Entonces tenemos, en el ejemplo, tenemos dos cables, ¿cierto? Que están amarrando, eh, un cuerpo, ¿cierto? Un bloque de 200 kilogramos. En el punto C. Dos cables, ¿cierto? Se amarran en C y se cargan, como se muestra en la figura, y nos pide determinar la tensión en el cable AC y en el cable BC. Ya, lo primero acá es identificar el problema, qué es lo que nos pide y cómo proceder. Como les dije, este es un problema de equilibrio, ¿cierto? Porque ese bloque de ahí no se está moviendo, ¿ya? Quizás el problema debería exponer aquello, sí, decir que el bloque se encuentra en reposo. Pero bueno, vamos a asumir que está en reposo. Eso quiere decir que existe de nuevo un balance de fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas que actúan sobre el bloque están balanceadas, ¿ya? Es decir, que la resultante de aquellas fuerzas es cero. Entonces, acá podemos ver que en el punto C, ¿cierto? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, este punto C, ¿cierto? Está en contacto con tres cables, ¿cierto? Con el cable que va desde C hasta A, con el cable que va desde C hasta B y con el cable que va desde C hasta el bloque, ¿cierto? Cada cable, como vimos anteriormente, transmite una tensión, ¿cierto? El cable AC transmitirá una tensión que va desde C hasta A. Recuerden que la tensión siempre tiene que salir del punto hacia afuera y va a tener la misma dirección del cable. Entonces, si el cable tiene una inclinación de 40 grados respecto a la horizontal, la tensión que este cable genera va a tener la misma inclinación de 40 grados. ¿Sí? Es por esto que cuando se les piden calcular tensiones, la única incógnita es el módulo de la tensión, porque la dirección es conocida. La dirección es la misma dirección del cable. Entonces podemos ver que en este problema tenemos claramente dos incógnitas, que son los módulos de las dos tensiones, pero no las direcciones. Las direcciones son datos del problema. Entonces también tenemos la tensión BC, que sale de C hacia el punto B y que tiene la misma dirección del cable, es decir, la misma inclinación de 20 grados respecto a la horizontal. Y por último tenemos la tensión que genera el bloque sobre la pequeña porción ahí de cable o de cuerda que hay entre el bloque y el punto C, ¿cierto? Y esa tensión va a tomar, lógicamente, el valor del peso, ¿sí? Que es igual a 200 kilogramos por 200 kilogramos por la aceleración de gravedad.
¿ya? Y va a tener una dirección que es vertical, lógicamente porque el cable que va amarrado al bloque tiene también esa dirección. De esta manera podemos construir el diagrama cuerpo libre exponiendo, ¿cierto?, todas las fuerzas que actúan sobre el punto C, el cual acá lo modelamos como una partícula, ¿cierto? Porque podemos asumir, minimizando el error, de que las tres fuerzas concurren en ese punto. Entonces, una vez trazado el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. La primera, sumatoria de fuerza en X. Vamos a tener que la tensión BC, coseno de 20 grados, menos la tensión AC, coseno de 40 grados, es igual a 0. Y vamos a tener que las componentes, la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en I, igual a 0, vamos a tener tensión en cable DC, seno de 20 grados, más tensión en cable AC, seno de 40 grados, menos 1962 newton, igual a 0. Tenemos ahí las dos, entonces, ecuaciones de equilibrio planteadas, y esas dos ecuaciones forman un sistema, ¿cierto? Un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si yo lo resuelvo, puedo encontrar, ¿no es cierto?, las dos incógnitas que son los módulos de las tensiones AB y de la tensión BC, ¿ya? La tensión AC me da 2129 newtons y la tensión BC me da 1735 newtons. ¿Hay alguna duda respecto a este problema? Ya, bueno, esas eran las temáticas que tenía planificado revisar hoy. Anduvimos bastante rápido. Recalcar un poco nada más que la condición de equilibrio, ¿cierto?, es sinónimo de reposo, que se asocia a dos estados en los que puede estar el cuerpo, que es, uno es reposo, o sea, ausencia completa de movimiento, y el segundo es movimiento rectilíneo uniforme. Generalmente en este curso el, el equilibrio se va a asociar con reposo en el sentido de la ausencia de movimiento, ¿sí? Más que movimiento rectilíneo uniforme. Y la condición para que se cumpla ese reposo es que la fuerza neta y la fuerza resultante sea cero, ¿sí? Esa es una condición vectorial. La fuerza resultante vectorialmente tiene que ser cero. Y esa condición yo la puedo llevar a dos condiciones escalares, que son las componentes. Si el vector es cero, entonces sus componentes también son cero. Como estamos en el plano, esas componentes son dos. Componente X, componente Y, tenemos entonces sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Dos ecuaciones que se denominan ecuaciones de equilibrio y que me permiten resolver sistemas de fuerza en los cuales tenga a lo más dos incógnitas. Y esas incógnitas pueden ser dos módulos, por ejemplo, como en el caso del problema que vimos. Dos módulos de dos tensiones. ¿Qué es necesario y primordial? Primer paso para resolver un problema en equilibrio, realizar un correcto diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama de cuerpo libre está malo, vamos a resolver bien un problema, pero no va a ser el problema que se nos pide, ¿ya? Entonces, dentro del diagrama de cuerpo libre se exponen todas las fuerzas, tanto las que son datos como las que son incógnitas, las que debo calcular, y luego puedo plantear las ecuaciones de equilibrio. Una fuerza muy común es una fuerza de tensión,
que es la fuerza que transmite una cuerda y que tiene la particularidad de que siempre va a tirar del objeto y que además dicha fuerza va a tener la dirección de la cuerda, ¿sí? La fuerza de tensión, por ejemplo, del cable AC, nunca va a poder tener esta dirección. Siempre va a tener la dirección del cable. Esa. Es la única posibilidad. Y siempre va a salir del cable. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la tensión que genera el cable en el punto C, va a ir hacia afuera. Y si yo quiero ahora dibujar la tensión que genera el cable en el punto A, también va a ir hacia afuera. Y esas dos tensiones tienen el mismo valor. La tensión que ejerce la cuerda en el punto C es igual a la tensión que ejerce la cuerda en el punto A, porque es una cuerda ideal, que es inextensible, ¿ya? Eso. Si no hay dudas, entonces damos por finalizada la clase. Recuerden que está habilitado el grupo en Slack. Tienen que unirse a él mediante campus virtual. Ingresan a campus virtual y en la parte derecha del panel, ¿no es cierto? Hay un icono grande, una imagen que dice Slack. Si pinchan en ellas, los va a redirigir al canal. En ese canal pueden expresar alguna duda, ¿cierto? Respecto a materia, para que yo, el ayudante, se la resolvamos. Es más rápido, más directo que el correo y también es más eficiente porque la duda que usted pueda tener también la puede tener el compañero y de esa manera aprenden todos. Ya si quieren escribir o preguntar algo más personal o no lo quieren hacer de manera pública, por supuesto que todavía el canal oficial siempre va a ser el correo. Por lo demás, recuerden que esta semana hay una pequeña actividad que va a ser el día viernes, va a estar habilitada el viernes a las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. 12 horas, va a ser un pequeño ejercicio, ustedes lo resuelven y lo suben, ¿ya? No les va a tomar más de media hora, va a ser lo que vimos el lunes con lo que vimos hoy día y es sin nota, pero es se toma participación, ¿sí? Va a estar en campus, va a estar en campus en la pestaña de esta semana, que está en la semana 2, ¿sí? Cada semana se va a ir habilitando una pestaña nueva en la que se van a subir todos los recursos y actividades de cada semana. Sí, es la primera actividad y va a ser sin nota, ¿ya? Solamente con participación. Así que eso, muchachos, ha sido un gusto. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Lunes. La actividad es el día viernes. Viernes de 8:30 a 8:30. De 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, un pequeño ejercicio para que empiecen a soltar la mano un poco y a practicar lo que hemos visto, ¿ya? Es muy bueno y recomendable que estudien de manera semanal, que vayan repasando por lo menos lo que se ve cada semana, porque este ramo es como ir construyendo una torre, ¿cierto? Cada clase vamos sumando un piso, pero que tiene como base los contenidos anteriores. Entonces, lo que estamos viendo ahora, que es equilibrio, vamos a verlo durante todo el curso. ¿Ya? Este es un ramo de estática que involucra que los cuerpos se encuentren en equilibrio. Entonces, realizar un diagrama de cuerpo libre, aplicar las ecuaciones de equilibrio, descomponer una fuerza, sumar componentes, son temáticas que vamos a ver durante todo el curso. Así que yo concentraría los esfuerzos en estudiar al principio, ¿ya? Y van a ver que después se va haciendo más fácil. Así que bueno, dicho aquello, me despido. Que les vaya muy bien durante lo que queda de semana y el fin de semana. Los voy a activar por si quieren decir algo y luego cierro la sesión.
Chao, profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Fuck. Qué chucha.